Bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo resolver un ejercicio de programación lineal por el método simplex en su forma tabular. Para ello hemos escogido un ejercicio de los referentes en nuestra clase. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación. Y pues empecemos. Vamos a empezar a resolverlo. Ok, nuestro ejercicio es el siguiente. Es sobre las pinturas Comex. Nos dice Comex produce pinturas tanto para interiores como para exteriores a partir de dos materias primas, M1 y M2. La siguiente tabla proporciona los datos. Como podemos observar, ahí ya nos da los datos tanto para M1, M2 y lo que tendremos que hacer es buscar nuestra utilidad. Nos dice una encuesta restringe para pintura interiores a 2 toneladas. Además, la pintura para interiores no puede exceder a la de exteriores en 1 tonelada. Tenemos que plantear el modelo. Como podemos observar, hemos ya armado nuestras restricciones, ¿no? Con la primera, en base a la tabla que nos proporciona. Le hemos dado a M1 lo que es la variable X1 y a M2 lo que es X2. Entonces, en ese sentido, hemos propuesto nuestra primera restricción, que es 6X1 en base a la pintura exterior, más 4X2 en base a la pintura interior, nos da un igual a 24, ¿no? En base a la disponibilidad y máximos diarios. Es nuestra primera restricción. Ok, nuestra segunda restricción también en base al cuadro tenemos que x1 más 2x2 es igual a 6. Nuestra tercera restricción es x2 igual a 2. Se preguntarán por qué. Obviamente nos dice en el ejercicio una encuesta restringe para interiores de la pintura que sea igual a 2 toneladas. En base a eso x2 es igual a 2. Y nuestra última restricción, que x1 menos x2 tiene que ser igual a 1. Como nos dice, la pintura para interiores no puede exceder a la de exteriores en 1 tonelada. En base a eso es esta restricción. Lógicamente tendremos la restricción de z, que es nuestra utilidad, la cual vamos a buscar, que es 5000x1 más 4000x2. Hemos planteado eso. Ahora, en lo que consiste el método simplex por su forma tabular es en añadir variables a cada restricción. Sea las restricciones que tengamos, tenemos que añadir nuestras variables. Por ejemplo, tenemos nuestra primera restricción que es 6x1 más 4x2. Tendremos que añadir un x3 para empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, de esa manera nos quedaría 6x1 más 4x2 más x3 es igual a 24, en lo que concierne a la primera restricción. En la segunda restricción tendremos que hacer lo mismo, es decir, añadir una nueva variable. Por ejemplo, tendremos x1 más 2x2 más x4 es igual a 6. En la tercera, de igual forma, tendremos x2 más x5 que es igual a 2. Y en la cuarta, x1 más x2 más x6 es igual a 1. En la última restricción, simplemente lo que hacemos es armar nuestra ecuación con z, despejando obviamente de la restricción anterior, nos quedaría z menos 5000x1 menos 4000x2 es igual a 0. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es armar toda nuestra tabla para realizar el ejercicio. Tendremos en la parte de arriba lo que decide a las columnas todas las variables z, x1, x2, x3, x4, x5, x6 y el lado derecho que lógicamente serán los resultados. Y la parte que decidirán las filas tendremos que poner todas nuestras variables agregadas, es decir, x3, x4, x5, x6, dependiendo del ejercicio que se haya resuelto. Aquí solo hasta x6 porque solo se han añadido esas 4 variables. Si se añaden más, se tendrán que poner nuevamente debajo de las de x6. Y lógicamente también tendremos que poner z, que es nuestra utilidad. Ok, aquí lo que tendremos que hacer es poner cada valor de nuestras variables. Por ejemplo, en la primera ecuación, en z tenemos el valor de 0, x1 vale 6, x2 vale 4, x3 va a valer 1 porque es la variable que hemos agregado, x4, x5 y x6 lógicamente ahí no tienen valor, entonces le hemos puesto 0. Y el lado derecho que es igual a 24. Tendremos que armar de todas nuestras ecuaciones planteadas anteriormente. Por ejemplo, para x4
tendremos 1 en Z, en X1 el valor de 1, estoy en la segunda ecuación. En X2 tendremos el valor de 2, en X3 0, X4 va a valer 1 porque en esta ya fue agregado, X5 y X6 va a valer 0 y lógicamente el resultado que tendremos es igual a 6. Luego de armar llenar todas las celdas de nuestra tabla, lo que procedemos es a escoger la fila y columna pivot para resolver por el método simples en su forma tabular. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que buscar entre los valores de z el que se acerque más al menos infinito. En nuestro caso, en z tenemos 1, menos 5, menos 4, 0, 0, 0 y 0. El que más se acerca a menos infinito es el menos 5. Ya que hayamos elegido o hayamos analizado cuál es el que más se acerca al infinito, simplemente designamos a toda esta como la nueva columna pivot. La voy a marcar. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la fila pivot. Para ello, lo que procedemos a hacer es, en base a nuestra columna pivot y en base a nuestro lado derecho o los resultados que tienen las ecuaciones, tenemos que hacer lo siguiente. Dividir cada uno del lado derecho por su respectivo número que se encuentra en la columna pivot. Por ejemplo, 24 dividido para 6 es igual a 4, 6 dividido para 1 es igual a 6, 2 dividido para 0 no existe y 1 dividido para 1 es 1, exceptuando z. Al escoger eso, tenemos que ver en los resultados el que más se acerque a 0, ¿sí? En ese sentido, tendremos de que 1 dividido para 1 es 1 y comparado con los anteriores es el que más se acerca a 0. En ese sentido, toda esta fila será nuestra fila pivot. Listo. Al ya contar tanto como una fila y una columna pivot, lo que debemos darnos cuenta es que el número que une a la fila y a la columna va a trabajar como nuestro número pivot. ¿Sí? Este será nuestro número pivot. Muy bien. Luego de haber obtenido lo que es nuestra columna y nuestra fila pivot y haber obtenido el número, que será el eje de todo esto, lo que tenemos que hacer es este número hacerlo 1. ¿Sí? En nuestro caso ya lo tenemos como valor 1, pero en el caso de no tenerlo, lo primero que se debe de hacer para resolverlo por este método es hacer el siguiente número como 1. ¿Sí? Es decir, nosotros simplemente ya hemos copiado la misma fila porque ya tenemos 1, sin embargo se puede resolver y convertirlo en 1 y sería nuestra nueva fila pivot. Ahora, aquí ya no iría X6, sino X1 bajaría. En eso consiste el método simplex en su forma tabular. Muy bien. Entonces, esta es nuestra nueva fila pivot. Ahora, lo que debemos hacer es editar todas las filas existentes. Por eso aquí tenemos vacías. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Ok. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro caso es, vamos a empezar editando la fila X3. Esta. La vamos a editar para llenarla lógicamente en lo que es ya nuestra nueva tabla. Para ello, lo que tenemos que hacer es copiar toda la fila que vamos a editar con su número pivot. En este caso, ¿cuáles son los números pivot? Todos los que se encuentren en la columna elegida como pivot. En este caso, para la primera fila es el número 6. Para ello copiamos todo el número 6 bajo los valores de la fila X3 y abajo tenemos que copiar toda la fila nueva que se haya obtenido. Es decir, que aquí ya tenga el valor de 1. Si se resuelve de otra manera y se obtendrá el valor de 1, esa sería nuestra nueva fila pivot. Entonces, esa es la que debemos copiar. En nuestro caso, simplemente hemos copiado la misma ya que ya contamos con 1. Muy bien. Ahora, ¿cómo se obtienen los nuevos valores de esta? Simplemente lo que debemos hacer es multiplicar el número pivot con la fila nueva pivot, ojo, multiplicarlos y restarlos para la fila que vayamos a editar. ¿Sí? De esta manera
conseguiremos ya los nuevos valores que tendrá nuestra fila X3. Entonces, de esta manera lo que tenemos que hacer es 6 por 0, 0, 0 menos 0, 0 y tendremos que llenar nuestro valor. En la siguiente columna, 6 por 1, 6, 6 menos 6 es 0 y obtendremos ya nuestros valores. Y así tenemos que seguir obteniendo nuestros valores. Muy bien, ya tenemos obtenidos todos nuestros valores de lo que es la nueva fila X3. Simplemente vamos a copiar y a pegar. Y entonces, esta es nuestra nueva fila X3. Ahora, lo mismo tenemos que hacer tanto para la fila X4 como la fila X5 y también para nuestra fila Z. Tendremos que hacer lo mismo, es decir, copiar las mismas filas de acá, ¿sí? Con su respectivo número pivot, que serán todos estos, lógicamente, exceptuando ya nuestra fila pivot, y en todos poner la fila pivot, es decir, esta, ¿sí? Y obtendremos todos nuestros valores. Con la misma fórmula, multiplicar el número pivot con la nueva fila pivot y restarle para la fila a la que vayamos a editar. Eso tenemos que hacer para todas nuestras filas, en nuestro caso X4, X5 y Z. Muy bien, luego de haber realizado todas las operaciones, obtendremos nuestra nueva tabla. Esta es la nueva tabla con la que con la que tenemos que seguirlo resolviendo. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es nuevamente lo anterior, es decir, entre los valores de la fila Z, buscar un valor que se acerque más al menos infinito. En nuestro caso, el único número negativo es el menos 9, es decir, toda esta columna, tal y como hicimos anteriormente, es nuestra columna pivot, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos anteriores, es decir, el lado derecho, dividirlo para todos los valores de nuestra columna pivot, para así obtener nuestra fila. En nuestro caso, 18 para 10 es 1.8, 5 dividido para 3 es 1.67, 2 dividido para 1, 2 y 1 para menos 1, no, por lógica. Entonces, 5 dividido para 3 es 1.67. Es la que más se acerca a 0. Recuerden, para obtener la fila pivot es los que más se acerquen a 0. En nuestro caso, esta será nuestra fila pivot. ¿Sí? Hemos hecho tal lo que hicimos en el anteriormente. Ahora, ya tenemos nuestra columna y nuestra fila pivot. ¿Qué nos toca hacer? Recuerden, tenemos que buscar el número en el que intersecan tanto la columna como la fila y hacerle 1, para de allí partir a obtener nuestra nueva tabla. ¿Sí? En nuestro caso tenemos el 3. Les mencionaba anteriormente que tenemos 1 y no hicimos ninguna operación más. En este caso sí debemos realizarlo. ¿Para qué? Para obtener nuestra nueva columna, nuestra nueva fila pivot, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es a toda esta fila multiplicarle por 1/3 para obtener en nuestro valor 3 el número 1, que es lo que nosotros buscamos. Muy bien, luego de multiplicar toda esta fila por 1/3, obtendremos nuestra nueva fila pivot y lógicamente aquí ya tendremos el valor de 1, que es lo que buscamos. Ojo, esta es nuestra nueva fila pivot. Ahora, lo que debemos hacer es realizar las mismas operaciones que hicimos en la anterior parte. Ok, entonces lo que hacemos es, recuerden, fila actual o fila que vayamos a editar, que es esta. Vamos a editar de igual manera la fila número 3. Copiamos intacta, ¿no? Abajo, el número pivot de la columna. En nuestro caso es el número 10. Y recuérdenlo, ¿sí? Por la fila pivot actual, ya transformada en 1. Es decir, la que multiplicamos por 1/3, ¿no? Muy bien. Ahora, recuerden, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Multiplicar estas dos, es decir, el número pivot por la fila pivot actualizada y restarle a toda la fila que vayamos a editar. En nuestro caso será la fila 3. Lógicamente, ¿no? 10 por 0, 0 y 0 menos 0 es 0. De igual manera acá, 0.
Acá, 10 por 1, 10. 10 menos 10 es 0. Listo. Luego de haber resuelto cada respectiva columna, hemos obtenido ya los nuevos valores de la fila 3, de la fila X3. Estos son los que irán lógicamente acá, ¿no? Sí, para de a poco ir armando nuestra tabla. Tenemos que hacer lo mismo de acuerdo a la anterior parte en todas las filas. En este caso deberíamos hacer tanto para la columna X5, para la columna X, para la fila, perdón, X5, X1 y para la fila Z. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Recuerden, ¿no? Fila que querramos editar, el número pivot de esa fila por la fila pivot, toda la fila pivot ya actualizada. Ok, ok, ya obtenemos toda nuestra nueva tabla con cada respectivo valor. Es decir, ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que el ejercicio ya culminó? Tenemos que ver que no tengamos ningún número negativo en Z. Recuerden, estamos maximizando, buscando la utilidad en el ejercicio. Entonces tenemos que maximizarlo. No tenemos que tener ningún valor negativo en Z, repito. Al obtener eso, tenemos que darnos cuenta que el ejercicio ya ha culminado. Lógicamente, ahora lo que vamos a hacer es una comprobación. Recuerden, en las restricciones planteadas al inicio del ejercicio, teníamos que Z es igual a 5000x1 más 4000x2 nos tiene que dar la utilidad máxima. ¿Cómo hacemos eso? Planteamos la ecuación Z esta y buscamos, ¿no? 5000 x1. ¿Cuánto vale x1? X1 vale lo que es 8 tercios, ¿sí? O 2,67, que es lo mismo, y 4000 x2. Tenemos que multiplicarlo, ¿no? En nuestro caso, x2 es igual a 5 tercios, o sea, 1,67. Al realizar la operación, tenemos que z es igual a 20.030. ¿Ya? Ahora, vamos a nuestra tabla y buscamos que el valor igual de z es 20. Recuerden, porque yo trabajé con menos 5 y menos 4, pero en realidad el ejercicio nos pide que la utilidad sea en toneladas. Entonces deberíamos multiplicarlo por 1000. Simplemente lo evité para no trabajar con cantidades grandes y solo le puse tanto menos 5 como menos 4 para partir del ejercicio, pero pueden hacerlo poniéndole menos 5000 y menos 4000 como se planteó al inicio en las restricciones, ¿no? Entonces aquí obtendremos el valor de 20.000 si trabajamos con unidades ya de 1000, ¿no? Muy bien, ahora, ahí nos podemos dar cuenta que el ejercicio está plenamente bien resuelto. ¿Por qué? Porque tanto en la realización de nuestra ecuación hemos obtenido el valor de 20.030 y mediante nuestra resolución por el método simple en su forma tabular hemos obtenido lo que es el valor de 20.000, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos concluido con nuestro tutorial acerca de cómo resolver un ejercicio por el método simplex en su forma tabular. Espero les haya servido y Dios mediante nos veremos pronto. Gracias. Chao.